Viernes 6 de enero de 2023, muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados de hoy son Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. Terminada la vacancia, ¿cuáles son las prioridades en el legislativo para el procesamiento de leyes y su relación con el gobierno? También el conflicto de la mayoría en la Asamblea con el Consejo de Participación Ciudadana, donde 4 de sus vocales fueron destituidos en un juicio político y restituidos por orden judicial. También nos acompañará Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su forcejeo con la Asamblea y un nuevo frente abierto al no designar al vocal que presida o que presidirá al Consejo de la Judicatura. Hoy el Consejo de Participación se quedó sin algunos vocales, por lo que no hay quórum y se ha quedado ahí, flotando, mientras la Corte Constitucional convoca a la fase de seguimiento y verificación de su sentencia emitida en el mes de septiembre. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Esta semana la Asamblea Nacional retomó sus actividades luego de una vacancia de 15 días. ¿Cuál va a ser la agenda para este 2023? ¿Cómo se va a manejar la relación con el Ejecutivo, que hasta ahora ha sido tirante? Lo vamos a conversar con el titular de la función legislativa, Virgilio Saquicela. Presidente, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenin. Un feliz año para usted, para Ecoavisa y para el país. Para usted también, y para quienes lo acompañan. El último semestre del 2022, presidente de la Asamblea Nacional aprobó 28 leyes. Ayer arrancaron el 2023 aprobando la Ley de Fortalecimiento Institucional y de Seguridad Integral. ¿Qué más se viene para este año? Bueno, en efecto, en los 6 meses del semestre segundo del año anterior se aprobaron 28 leyes, entre leyes y reformas, que respecto de los 3 años anteriores de la Asamblea lo supera. Es decir, cumplimos con nuestra obligación de legislar. El día de ayer, en la primera sesión del Pleno, se aprobó la ley que tiene que ver con reformas a las leyes de seguridad del país, fundamentalmente temas como ejemplificar con el tema vacunas, conocido ordinariamente, que es un tipo de extorsión en el cual se establecen penas mayores respecto de esta extorsión que muchos vienen realizando en el país respecto de comerciantes, fundamentalmente ofreciéndoles seguridad a cambio de dinero. Damos ya un marco legal. Está pendiente la 047 que se aprobará la próxima semana, que tiene que ver con las provincias australes, Azuay, Cayar y Morona, Santiago, en beneficio de las juntas parroquiales fundamentalmente, y que entrará para segundo debate. La Ley de Educación Superior, que tiene que ver con un proyecto lacónico enviado por el Ejecutivo al Legislativo hace más de un año, y con 14 proyectos de la legislatura anterior y de la actual que han sido sintetizados en la Comisión de Educación, y que va a darle un nuevo cuerpo legal a las universidades del país, a la educación superior, y que aspiramos pues que mejore no solo la calidad de la educación. Para que eso se dé se necesitan los recursos económicos, y aspiramos que el Ejecutivo los pueda poner en mayor número, en mayor grado, aplicando lo que dice la Constitución Política de la República en beneficio de la educación superior del país. Presidente, está pendiente la ley de trata, que también veremos en este mes de enero. ¿Van a tratar la ley que habla sobre el porte y tenencia de armas? A ver, está dentro de la socialización un primer paquete que fue el que se aprobó ayer respecto de seguridad, alrededor de 90 artículos que reforman leyes sobre la materia. Viene un segundo tema, una temática, que es la imputabilidad o no de los menores de edad, que hay que analizarlo dentro del marco internacional, incluso dentro de los tratados suscritos por el Ecuador. El tema del porte de armas hay que someterlo a un debate en esa misma mesa de diálogo que la convoqué, en la que está el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Fiscalía, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo. Son temas importantes, medidas alternativas en caso ya de sentencias que se dicten.
Así que se tratará en este segundo paquete, si cabe el término, en la Comisión de Seguridad y dentro de la Asamblea Nacional. Y un tercero, que es en base de la propia convocatoria del Ejecutivo. Ya 2 sesiones tuvimos en Carondelet con el Presidente de la República y las distintas instancias de poder respecto del combate a la corrupción. Es necesario hacer reformas íntegras. Está designadas las mesas respectivas. Aspiramos que en este año empiecen a trabajar y podamos tener un borrador para combatir la corrupción y que tendrá que ir a la Asamblea para transformarse en ley de la República. Presidente, usted ayer convocaba una vez más al diálogo. A su criterio, ¿qué es lo que hace falta para que haya una relación más fluida con el Ejecutivo? Bueno, partamos de los ejemplos. Llamamos al diálogo y se aprobó el año anterior la ley que tiene que ver con tecnologías, parte de la denominada ley de inversiones. Llamamos al diálogo, ayer se aprobó una ley respecto a las reformas de seguridad. Es decir, sí es posible dialogar y posible sentarse. Más allá de las diferencias de orden político, las situaciones institucionales tienen que estar en beneficio del Ecuador. Por lo tanto, volvemos a retomar y llamar al diálogo. Creemos de que debe haber una mesa respecto al tema agrícola, bananero y otros más del país, una mesa que tenga que ver tal vez con la seguridad social del Ecuador y así, donde nos sentemos a consensuar antes de y podamos llegar a definir ya en el pleno de la Asamblea leyes que valgan la pena para el país. Hay un tema que usted no ha tocado, presidente, y que es una de las mayores preocupaciones de la población, el tema del desempleo. ¿Cuándo finalmente la Asamblea va a responder a esa expectativa ciudadana con una reforma laboral que adecue la norma a los nuevos tiempos, a los requerimientos de una sociedad que no cree en la rigidez, pero que tampoco quiere ir hacia un régimen que precarice las relaciones laborales? Lenin, hace 3 semanas atrás, antes del receso legislativo, el Pleno de la Asamblea le concedió a la Comisión de lo Laboral 90 días para que trate los cuerpos legales respecto de un nuevo Código de Trabajo, que están ya en esa comisión desde hace tiempo atrás. Así es que aspiramos que en esa temporalidad de 90 días se entregue por parte de la comisión para que sea tratado por el Pleno de la Asamblea. Si el Ejecutivo envía las reformas laborales que ha anunciado, también irán a la Comisión del Trabajo y podrán ser tratadas ahí. Así es de que estamos ávidos de que cualquier reforma que venga del Ejecutivo pueda ser tratada en la Comisión Laboral y pase al Pleno de la Asamblea y podamos en el primer semestre de este año poder dar una nueva ley laboral que obviamente respete los derechos adquiridos del trabajador ecuatoriano, pero también busque algún tipo de flexibilización para darle esperanza de trabajo a quienes no lo tienen y que son la mayoría de los ecuatorianos. Estamos trabajando ya en este tema y si es necesario convocar a una mesa de diálogo con el caso de seguridad y en el caso de inversiones, lo haremos en los próximos días respecto del tema laboral. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el Consejo de Participación Ciudadana, presidente? Ustedes destituyeron a 4 consejeros y después por orden judicial les pidieron disculpas y luego colocaron una placa en el edificio legislativo, pero la orden judicial decía también que debían posesionar a Roberto Romero como superintendente de bancos. Usted es abogado, doctor Saquicela. ¿Cuál es el fundamento legal para que decidan qué parte de una sentencia cumplen, qué parte la cumplen cuando se les antoja y qué parte sencillamente la desacatan? Bueno, tenemos 2 espacios de este rato dentro del tema jurídico del país respecto del Consejo de Participación Ciudadana. El primero, en el cual dentro de ese marco legal, constitucional, la Asamblea Nacional destituyó a 4 de los 7 vocales. Sin embargo, encontraron un juez al porte de sus intereses, el señor Lindao, en la Concordia, en la provincia de Santo Domingo, quien injurídicamente, ilógicamente y moralmente dictó una sentencia luego de transformar una medida cautelar en acción de protección. Y luego, sin que tenga que discutirse el tema del superintendente de bancos, dictó una providencia adicional que no tenía sentido respecto del superintendente de bancos. Nosotros rechazamos por irrita, por inmoral, insisto, por ilegal, por inconstitucional. Sin embargo, dentro de ese marco legal, que yo lo respeto como abogado que soy, al existir una resolución de un juez revestido de constitucionalidad, por más que no la comparta, tenía que cumplirla. Y cumplimos con lo que usted acaba de decir, pero rechazando esta resolución. Hemos interpuesto el recurso horizontal de aclaración que debe ser despachado entre hoy y el día lunes a más tardar y irá el recurso de apelación para la Corte Provincial de Santo Domingo, que tendrá que revocar ese fallo írrito y devolver la institucionalidad al país. No han cumplido con la sentencia porque se les ordenó a ustedes posesionar al superintendente de bancos y no lo han hecho.
No es así, Lenin. Hay que leer la sentencia y en derecho público, sobre todo, hay que aplicar estrictamente lo que dicen estas figuras legales. En este caso se dispuso a la presidenta de la Asamblea convocar a la sesión en donde se posesione al superintendente de bancos. Yo convoqué. No hubo la sesión, hemos cumplido estrictamente lo que dice esa resolución y así le notifiqué al juez Lindao hace ya más de 15 días. Eso es lo que en términos jurídicos suelen los abogados llamar leguleyad. No, no es así, es la realidad. Si usted revisa la sentencia, le voy a hacer llegar una copia de la misma y va a darse cuenta de lo que acabo de indicar. Doctor Saquicela, ¿usted es de los que cree que la Corte Constitucional debe destituir a los vocales del Consejo de Participación por no designar al vocal del Consejo de la Judicatura? Bueno, es una segunda etapa, digamos, de este tema jurídico que está dándose en el país. La Corte Constitucional concedió 24 horas a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana para que indiquen si han cumplido o no con la resolución, con la sentencia de la Corte Constitucional de posesionar o designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Ellos han contestado indicando de que no lo han podido hacer, pero parece, si no me equivoco, que han dicho que podrían rever esa situación. La Corte, en aplicación del artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, del 436 de la Constitución Política de la República en relación con el 86, numeral 4 de la Carta Fundamental, establece ya una audiencia para el día martes de seguimiento, que dentro de este artículo 21 antes citado implica la posibilidad de una destitución en base de los principios constitucionales y legales. Es la Corte la que tiene que definir si es que luego de esa audiencia no han cumplido con la designación, como no lo han hecho, a pesar de que la última terna dicen que sí cumplen los requisitos los miembros de la misma, pero ofenden a la Corte Nacional de Justicia, al Pleno, al decirle que le devuelven porque no han consensuado, no se han puesto de acuerdo. A ver, por lógica, entonces designen al primero de la terna, pero no digan que no se han puesto de acuerdo. ¿En qué no se han puesto de acuerdo? ¿En intereses personales, en intereses grupales? ¿En qué no se han puesto de acuerdo? Eso deben explicarle al país. Si todos cumplieron los requisitos, debían designar. Pero eso es una figura similar a la que usted acababa de plantear hace un momento, doctor Saquicela. Usted dice, yo convoqué para que posesionen, pero ya si no acudieron a la convocatoria, entonces no es mi culpa. Se está incumpliendo de todas maneras la sentencia. No, no es así, mi estimado Lenin. Entiendo de que los abogados me darán la razón. Vamos a un proceso de incumplimiento. La única que tiene capacidad para un proceso de incumplimiento es la Corte Constitucional, no un juez de primer nivel. Así es de que son cosas diferentes. Si es que, a criterio del juez Lindao, de los complotados interesados en el tema de la concordia, donde manosearon la justicia de este país, quieren una acción de incumplimiento, plantéenla, sigan el procedimiento y tendrá que llegar a la Corte Constitucional, que es la única, constitucionalmente hablando, que tiene la capacidad para llevar a cabo un trámite de incumplimiento. Doctor, ustedes cerraron el 2022 emitiendo un comunicado, usted lo firmaba a la cabeza y donde advertían al presidente de la República: si continúas con esta intención de meter las manos en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y de influenciar, palabras más, palabras menos, en la función judicial, pues estamos dispuestos a destituirte. ¿De verdad están dispuestos a destituir al presidente? A ver, si existe una crisis política, social en el país, existen las causales que establece la Constitución Política de la República. Pero la que citaban ya la quemaron. No. Si usted revisa resoluciones de la Corte Constitucional, la muerte cruzada, así conocida, desde el Legislativo al Ejecutivo, no ha operado. Si es que se hubiese destituido al presidente Lasso, lo que dice la norma constitucional y lo que dicen las resoluciones de la Corte Constitucional es de que a quien le sustituya no se le podría destituir, es decir, no se puede aplicar dos veces. Como no se ha dado destitución alguna, la misma Corte Constitucional dice que sí procede. ¿Es el proceso o la destitución? Porque ahí es donde radica la discusión, que si se puede aplicar, evidentemente no se puede destituir a alguien dos veces, aunque vamos que a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana parecería que eso es lo que les va a ocurrir. Sin embargo, hay abogados también, y usted los ha escuchado, doctor Saquicela, que dicen que esa imposibilidad de aplicarlo dos veces es para el proceso, más no para la destitución, evidentemente. Bueno, si usted revisa jurídicamente incluso las resoluciones de Corte Constitucional que son de cumplimiento obligatorio, está expedito el caso, pero no estamos en ello. El Estado de Derecho tiene que ser defendido, no estamos para esas situaciones. Esa carta a la que usted hace referencia fue producto de que estuvo lista
una providencia de este juez blindado para destituir a 81 legisladores, es decir, a la Asamblea Nacional. Y eso no puede ocurrir. Debía seguirse el debido proceso que establece la propia Corte Constitucional, la Constitución y la ley. No podemos seguir manoseando la justicia y entrometiéndonos en los otros poderes del Estado. Respetemos el Estado de Derecho. Eso es lo que hemos dicho. Llamamos nosotros una vez al diálogo. Reitero, no solo las dos manos, a todos los poderes constituidos, pero respetando ese Estado de Derecho, lleguemos a resolver los problemas de la gente. Doctor, la Asamblea terminó el 2022 con una aprobación del 7% y una credibilidad del 5%, una clara muestra de la desconexión de lo que usted llama la primera función del Estado con las expectativas de sus electores. ¿Cómo lo van a corregir? Bueno, hay encuestas que nos dicen que tenemos del 12%, otras que tenemos del 5%, otras del 7%. Ningún valor es para sentirse orgulloso. Sí, no, nadie se siente orgulloso de esas situaciones. Nosotros venimos trabajando. ¿Cómo se corrige esta cosa? Con trabajo. Legislar 28 leyes en 6 meses versus 3 años en las que no se aprobaron igual número. Iniciar en este mes de enero con 4 o 5 leyes importantes para el país. Creemos que estamos cumpliendo con la legislación, no como muchos dicen, incluso desde el sector del gobierno, que la Asamblea no hace absolutamente nada. Eso es falso, no le mientan al país. La Asamblea está trabajando, hay 15 comisiones permanentes que trabajan, ¿no? Y existe un pleno que produce. Fiscalización, estamos fiscalizando dentro del marco legal. Falta en fiscalización, falta tocar cuestiones neurálgicas de la corrupción de este país. Y eso lo vamos a hacer en el transcurso de este año. Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted. Un buen día. Buenos días. Luego de la pausa volvemos con Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. La crisis institucional del organismo que toca fondo y podrían ser destituidos quienes ya fueron destituidos. Ya volvemos. La Corte Constitucional va a iniciar la fase de seguimiento y verificación de la sentencia que ordenó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe al vocal que debe presidir el Consejo de la Judicatura y que lo haga con celeridad. Pero resulta evidente que en el Consejo de Participación entienden el término celeridad de una manera particular porque la sentencia fue emitida en septiembre del año pasado, la cuarta terna remitida en diciembre y hasta el día de hoy no nombran al vocal de la Judicatura que falta. Esto está a punto de costarles una segunda destitución que en esta ocasión sería determinada por la Corte Constitucional. Vamos a hablar sobre este asunto con Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hernán, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un saludo al país. El 16 de diciembre la Corte Nacional de Justicia remitió una cuarta terna para que escojan al vocal que debe presidir al Consejo de la Judicatura. Ustedes se reunieron el 1 de enero para resolver este tema, pero no se pusieron de acuerdo. ¿Qué pasó? Estimado Lenin, nosotros somos extremadamente responsables y respetuosos de la función judicial. Nosotros nos hemos pronunciado, inclusive con el respeto y evitar que otras instituciones puedan interferir en sus decisiones, porque básicamente la función judicial en el ámbito constitucional tiene estas atribuciones de frenar el abuso del poder político. En ese sentido, cumpliendo estrictamente con la sentencia emitida por la Corte Constitucional, nosotros avanzamos de forma vertiginosa, de forma dinámica con el proceso de designación de esta autoridad. Como usted bien lo mencionó, nosotros inclusive a puertas de un feriado de fin de año, al inicio del nuevo año, nos reunimos y convocamos a los postulantes para poder escuchar el plan de trabajo. Al momento de arribar a una decisión, simplemente no hubo el acuerdo correspondiente y por esa razón es que no se logró el consenso para designar a esta autoridad. Pero que le quede clarísimo al país que nuestra intención en torno a la dinámica que hemos dado al procedimiento es justamente para designar al presidente del Consejo de la Judicatura y no con la intención celada de mantener a una autoridad prorrogada. De buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno, doctor Ulloa. Ese 1 de enero hubo 3 mociones. Usted en la primera estuvo a favor del juez Wilman Terán, pero no se logró el consenso. ¿Qué fue al final lo que no logró convencerlos de ninguno de los 3 candidatos propuestos por la Corte Nacional de Justicia? Permítame indicarle al país que en torno al no consenso que se pueda dar dentro del organismo colegiado, el mismo reglamento que establece la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, artículo 21, establece claramente lo siguiente y lo voy a leer textualmente.
de no aprobarse la resolución correspondiente para designar a la o las autoridades del Consejo de la Judicatura que correspondan, se entenderá que la terna y el proceso de designación se han agotado y por ende se deberá solicitar una nueva terna. Nosotros deliberamos por 21 horas aproximadamente, pero existían posiciones definidas de cada uno de los consejeros y eso es respetable. A mí nadie me puede conminar a que vote por una persona en el acto de la deliberación porque esa es una decisión muy personal, ese es mi criterio personal. Y en torno a la exposición que se dio dentro del cuerpo colegiado por parte de los postulantes, a quienes valoramos, no solamente en su exposición, sino también en las respuestas que se dieron a los consejeros, yo creí que la decisión más pertinente para que la persona que ejerza como presidente del Consejo de la Judicatura sea el doctor Wilman Terán. ¿Por qué razón? Y lo motivé en mi votación. Porque él nos demostró que tenía más conocimiento en los procesos de administración pública. Recuerde que el presidente del Consejo de la Judicatura no viene aquí a aplicar asuntos jurisdiccionales, sino viene a administrar. Y el administrador, el que tenía más conocimientos desde mi criterio y punto de vista, fue el doctor Wilman Terán. Y eso fue lo que motivé y resolví en la primera moción del consejero Francisco Bravo, donde yo di mi voto. Y yo me mantuve coherente en esa votación, absteniéndome de las dos otras posiciones. Por eso no hubo el consenso, no porque hubo una intención de boicotear este proceso, de ofender a la Corte Nacional de Justicia, peor a la Corte Constitucional y mantener autoridades prorrogadas. No fue ningún cálculo, Lenin. Usted dice, nosotros tenemos aquí un reglamento que nos ordena lo siguiente. Abogados están observando este señalamiento que usted hace y dicen, no puede nunca estar un reglamento por encima de una sentencia de la Corte Constitucional. Se debió haber designado con celeridad al nuevo vocal del Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana no lo ha hecho. Siempre existe la posibilidad en que un organismo colegiado no llegue a un consenso. Esto ha pasado siempre hoy e históricamente ha pasado en la designación para el presidente de la Asamblea, en la misma designación para el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos el caso del doctor Bermeo, donde la Corte estaba acéfala porque no se ponía de acuerdo. Tenemos problemas en la designación del vicealcalde en los GAT municipales. Esto no resulta un incumplimiento, sino un consenso, porque absolutamente nadie puede indicarme, peor públicamente, oiga, le conmino a usted para que vote, para que cambie su criterio y vote porque se requiere designar al presidente o vocal del Consejo de la Judicatura. Ese es un acto totalmente personalísimo de cada consejero. Y nosotros, aun estando en mayoría, tenemos diferencias. Y una de los antecedentes fue, por ejemplo, en la designación del superintendente de bancos, donde el consejero Francisco Bravo votó en conjunto con Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos y David Rosero. Doctor, eso no implicó que nosotros al interior nos hayamos partido o hayamos afectado a la administración. Hay un respeto absoluto a la decisión de cada uno de nuestros compañeros. Algunas voces señalan que con usted a la cabeza el Consejo está haciendo tiempo para que llegue la consulta popular y en caso de ser aprobada la pregunta que les resta funciones de designación de autoridades a los integrantes del Consejo, bueno, pues con esa falta de resolución por parte de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, se viabilizaría la prórroga en funciones de los actuales funcionarios. Es decir, que ustedes estarían actuando con cálculo político. ¿Es así, doctor? Bueno, también se indica que tenemos hilos, pero con cable de acero con el Ejecutivo. Por supuesto, y esto es totalmente falso. Siempre el Consejo de Participación va a tener problemas en torno a la designación de las autoridades. Nosotros hemos tenido desde el inicio una afectación a la institución. Hemos recibido procesos políticos de forma ilegal y absurda. Nos hemos defendido altivamente, pero siempre con la misión de cumplir con nuestras funciones. Esto no obedece a ningún cálculo político, sino simplemente no hubo el consenso. Y ante el no consenso está la norma que establece cuál es el camino. Sin embargo, permítame indicarle que aún con la resolución que es de cumplimiento inmediato, existe la posibilidad de poder tomar una reconsideración de la decisión. Eso no quiere decir que vaya a cambiar, y mucho menos mi voto. Yo tuve mi criterio y me mantengo en aquello, pero es una posibilidad. Ahora, ¿cuál es el inconveniente aquí? Que la administración pública tiene que ir aprendiendo de las situaciones que se puedan dar en el camino. Una de las soluciones que voy a plantear ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana
Ciudadana es que en torno a las normas reglamentarias, que todas son lo mismo, todas son igual históricamente. Este es el artículo que está en cada uno de los procesos de designación. Sin embargo, creo que en torno a esta circunstancia de que no hubo consenso, lo pertinente sería que en el caso de que no hay consenso, en lugar de pedir una nueva terna, se haga un sorteo público para designar a uno de los tres. Pero que eso no que se designe al primero, al segundo o al tercero. Pero uno aprende en la administración pública de aquello para que no ocurran nuevamente estas circunstancias. Ahora, lo que le quiero indicar es que incumplimiento Ulloa, no existió. Doctor Ulloa, pero resulta que además a todo este problema hay que sumarle que no están incompletos los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y por allí dicen que se trata de una suerte de boicot también al proceso de designación del vocal del Consejo de la Judicatura, que estaría pasando lo mismo que ocurría antes con Sofía Almeida. Y muchas gracias por su pregunta, porque eso fue lo que informé respetuosamente a la Corte Constitucional. Yo les había mencionado en mi escrito que nosotros avanzamos en el proceso de designación, porque se venía la licencia también de los consejeros y consejeras, porque el cuerpo colegiado no se encontraba debidamente conformado con los suplentes y existía la posibilidad de no avanzar con el proceso de designación. Les había advertido de que nosotros, los 4 consejeros de mayoría, somos los que hemos decidido avanzar y cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional. No tuvimos la presencia de otros 3 consejeros y sin duda alguna, tratándose de la carencia de un voto, era relevante la presencia de todo el organismo colegiado completo para poder tomar esa decisión, no para exigirle a un consejero que cambie de voto. Pero lo importante es establecer que todo este malestar que ha provocado de pronto en la Corte Nacional de Justicia y que lo justifico de alguna forma, ha recaído sobre 4 consejeros que hemos decidido avanzar con el proceso de designación. Pero nada se ha dicho absolutamente de los consejeros que, teniendo la obligación por este mandato constitucional de acudir, de ser parte del proceso, de preguntar, de deliberar, no han participado. Doctor, y eso afectó la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Está seguro usted de que podrán superar este proceso de seguimiento y verificación que se va a sustanciar el próximo martes 10 de enero? Se lo pregunto porque así como hay sospechas de cálculos políticos en las actuaciones del Consejo de Participación, también hay la misma sospecha en las acciones que podría tomar la Corte Constitucional. La Corte Constitucional está haciendo lo correcto. Si fuera magistrado de la Corte Constitucional, yo también pediría inmediatamente que se haga un seguimiento y se pida los informes a las entidades correspondientes para saber qué es lo que ocurre. Porque solamente la persona que ha estado en esta posición, que ha escuchado los planes de trabajo, que ha deliberado, conoce perfectamente lo que ha ocurrido al interior, porque la noticia que llega al ciudadano llega de forma limitada. Entonces es correcto lo que está ocurriendo en la Corte Constitucional y por supuesto nosotros vamos a argumentar cada una de nuestras posiciones para que tengan claro que nosotros por lo menos hemos cumplido. Lo que no sería correcto es que los destituyan. Y que en caso de que no haya un consenso, la misma norma prevé el no consenso. Y esto implica que indudablemente la Corte, siendo muy respetuosa de la institucionalidad como lo ha sido en otros casos, pues va a entender nuestra posición. Yo no pienso que aquí, por algún tipo de presión social o política, que la Corte no está sometido en lo absoluto a nada de aquello, vaya a tomar una decisión en este sentido, pero somos muy respetuosos de los pronunciamientos que emita la Corte Constitucional. Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A usted, muy buenos días. Aquí cerramos Contacto Directo por esta semana. El lunes regresamos con más análisis, con más entrevistas. Pero dentro de pocos minutos no se pierdan las entrevistas con los candidatos a las alcaldías de Quito y Guayaquil. Un análisis a fondo de sus propuestas.